La palabra de Dios nos dice algo muy especial. Y quien ancle su palabra, quien ancle su vida en la palabra de Dios, estará seguro. No será removido, no tendrá miedo ni temor, porque Dios ha revelado el pasado, el presente y el futuro en su santa palabra. Amén. Dios lo ha hecho. Y la palabra de Dios dice, además tenemos la palabra profética, aún más segura, a la que hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Las profecías, basadas en la palabra de Dios, son una lámpara para el presente y para el futuro. Amén. Hay consternación, hay tinieblas que están tomando el control de esta tierra, pero la profecía nos hace ver más allá de lo que está delante de nosotros y más allá de los eventos que están sucediendo. El mismo libro de Apocalipsis concluye hablándonos acerca del futuro. El mismo libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6, dice: estas palabras, ¿cuáles palabras? Del libro de Apocalipsis, de esta profecía. Dice la palabra de Dios: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder. ¿Qué? Que han de suceder pronto. Mira que vengo pronto. Feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Los que guardan las palabras de esta profecía, los que basan su vida en lo que dice la palabra de Dios, basado en el libro de Daniel y Apocalipsis, serán felices y estarán seguros. Esta noche el título del tema que he decidido se llama El santuario de Dios restaurado en el Apocalipsis. Anoche vimos el último engaño de Satanás sobre esta tierra. Hay unas palabras que él mismo susurró desde que inició su contacto destructivo con el ser humano. Y esas palabras que él utilizó, ese mensaje, trajo destrucción a la humanidad, iniciando de Eva y Adán. Y Satanás, ese mismo mensaje que le dio a Adán y a Eva, el que trajo destrucción, es el mismo mensaje, y lo vimos anoche. Es el mismo mensaje que utilizará para engañar al mundo antes de que vuelva Cristo Jesús. El mensaje de que el hombre no muere, no morirás, fueron las palabras que salieron de la serpiente. Y ese mensaje ha sido tomado por todo el mundo, en diferentes culturas e incluso en diferentes religiones. No morirás, dijo Satanás. Dios le dijo al hombre que si él comía del árbol ciertamente morirás. Y le dijo a Adán: del polvo eres y al polvo ¿qué? Regresarás. Satanás en los últimos días engañará al mundo, y dice que sus engaños serán tan sutiles que aún los escogidos van a caer en las trampas. Hará descender fuego del cielo, imitará la segunda venida de Cristo Jesús. Sus demonios salen por todo el mundo llevando el mensaje de Satanás, un mensaje del espiritismo, un mensaje tan sutil, mensaje de demonios,
y habrán grandes manifestaciones. Serán de tal manera que lo mismo que él hizo creer a Eva, y como engañó a este mundo, y Dios advirtió a su pueblo: no consulten a los astrólogos, no consulten a los hechiceros, no consulten a los que hablan con los muertos. Dios se los advirtió. Satanás, en el último engaño sobre esta tierra, llevará a cabo este gran engaño, y lo vimos anoche. Engañará al mundo, y este engaño con este mensaje. Y vimos anoche a dónde van los muertos. Vimos anoche la definición de Dios de qué es lo que pasa cuando el hombre muere. La palabra de Dios es clara al respecto. Satanás engañará al mundo, y ese engaño, esa enseñanza que no es bíblica, prepara al mundo para entonces ser sellados. Dios sella a los suyos en Apocalipsis 7 antes de abrir el último sello, y ya estamos nosotros viviendo en el último momento. Dios está sellando a los suyos, pero Satanás también está sellando a los suyos, y los prepara con un mensaje también. Y ese mensaje los lleva a recibir la marca de la bestia, el sello de Satanás. Y todo está basado en ese mensaje que Satanás tiene para el mundo antes de que Jesucristo vuelva. Esta noche, el santuario de Dios tiene que ser restaurado también antes de que vuelva Cristo Jesús en gloria y majestad. Hay un mensaje que viene desde el santuario de Dios, donde Él mora, donde Él ministra. Satanás no quiere que el mensaje que sale del santuario de Dios sea conocido por el mundo. Y por otro lado, Dios quiere que este mensaje del santuario de Dios salga al mundo y lo conozcan toda la humanidad antes que venga Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un mensaje muy importante, y Satanás está atacando el mensaje que viene del santuario de Dios. Y esta noche quiero compartir con ustedes que Dios a su pueblo le dejó ilustrado y le dejó un símbolo de la salvación de Él a través de un santuario. Dios mandó a Moisés, después que su pueblo salió de Egipto, después que fueron liberados de la esclavitud, después de que fueron traídos de Egipto, un lugar donde había tanta idolatría. Habían dioses por todos lados. Y Dios los rescató atacando las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. No llegaron al pueblo de Israel, ninguna tocó a ellos. Y cada plaga que cayó sobre Egipto era un ataque de Dios directamente a los dioses falsos de Egipto. Egipto era una nación idólatra, y el pueblo de Dios se encontraba allí en Egipto por 400 años y fueron influidos por la idolatría. Cuando ellos llegaron al Sinaí, la palabra de Dios dice que cuando Moisés se tardó allá en el monte, ellos tuvieron miedo, ya no tuvieron a Moisés su líder. Moisés estuvo allá 40 días y 40 noches. Y ellos rápidamente, la adoración que habían estado acostumbrados ellos a realizar, rápidamente hicieron un ídolo, un becerro de oro, para que fuera el Dios de ellos. Y Dios entonces, a través de Moisés,
Él quiere que su pueblo se deshaga de esa idolatría. Él quiere tener una relación cercana con su pueblo. Pero ellos están acostumbrados a los ídolos. Están acostumbrados a la adoración de Egipto. Y la adoración de Egipto también era de Babilonia, porque ellos habían influido sobre ellos. ¿Saben, queridos? Dios tuvo que ilustrarles, dejarle una manera de ilustrarles la salvación que Él tiene para su pueblo y para el mundo. Y fue a través del santuario. Éxodo 25:8, la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Moisés: después de esto me harán un santuario para que yo habite, ¿dónde? Entre ustedes. Dios le mandó a hacer a Moisés un santuario. Dios les iba a ilustrar la manera de cómo es su carácter y su amor. Y les iba a ilustrar el plan de salvación a través de el santuario. Un santuario terrenal que ellos tendrían que levantar en medio del desierto. Y la palabra de Dios continúa diciendo que Dios le dijo a Moisés, le mostró el modelo: procura que todo esto sea una réplica exacta de lo que se te mostró en el monte. ¿Cómo supo Moisés construir aquel santuario terrenal? ¿Cómo? Éxodo 25:40 dice que Dios le mostró el santuario. El santuario es idea de Dios. Ahora, ¿de dónde viene este modelo? La misma palabra de Dios contesta. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Dios le mostró a Moisés el modelo, y el modelo él lo vio allá en el cielo. Dios se lo reveló a Moisés. Él iba a construir ese santuario basado en el modelo que él vio en el cielo. Y como dice la palabra de Dios, en el santuario, el verdadero tabernáculo levantado por el Señor. Y Moisés hizo una réplica de ese santuario aquí en la tierra. ¿Para qué? Para restaurar a su pueblo en la verdadera adoración, para que no regresaran a la adoración de Egipto. La palabra de Dios menciona en Marcos capítulo 15, versículo 37 al 38, que cuando vino Jesucristo y Él fue crucificado, aquel verdadero cordero, la palabra de Dios dice que cuando Él expiró, entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El modelo terrenal quedó hasta Cristo Jesús, pero el modelo celestial es un modelo eterno. Amén. Aquel no terminó. Y Dios, en su amor y misericordia, ahora nos ha guiado a todos. Guió a su pueblo para entender el plan de salvación a través del santuario que Él levantó en el desierto. Y Cristo Jesús, cuando derramó su sangre, ese santuario, esa cortina, allí quedó, se rasgó, porque Cristo Jesús vino a cumplir el modelo que había ilustrado a Moisés y a su pueblo. Pero ahora nos dirige su mente, dirige nuestra mente hacia el santuario celestial, hacia el santuario de Dios. Y hoy, en los últimos días, Satanás es lo que menos quiere: que el ser humano vuelva sus ojos al verdadero santuario de Dios, y nosotros lo tenemos que hacer.
Dios levantó un verdadero santuario, un verdadero tabernáculo. No lo levantó ningún ser humano. El santuario que Dios le mostró a Moisés es eterno. El modelo, la copia, terminó, pero ese santuario eterno sigue y está en su totalidad de función. Amén. Ahora, Dios tiene que restaurar el mensaje del santuario antes de la segunda venida de Jesús. Hay un mensaje poderoso y eso es lo que tenemos que ver esta noche también. Todo lo que está en el libro de Apocalipsis gira alrededor de lo que está sucediendo. ¿Dónde? En el santuario celestial. Amén. Gira todo lo que está sucediendo a nivel mundial, terrenal, y a nivel celestial. Gira todo basado en el santuario. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a ver cómo Dios tiene que restaurar este mensaje también. En el libro de Apocalipsis, en los símbolos proféticos, una mujer representa a una ¿qué? A una iglesia. Y Dios nos dice que este símbolo, la iglesia, Él escogió este símbolo porque es un símbolo perfecto para ilustrar su relación que Él tiene con su iglesia. Jeremías capítulo 6 versículo 2 dice: a Sión tan hermosa y ¿qué? Y delicada. Dios ilustra su relación, su iglesia, como una mujer bella, hermosa, delicada. Qué bonito símbolo que Dios ha escogido para tratar con su iglesia. Amén. Y dice en Isaías 51:16: yo le he dicho a Sión, tú eres mi pueblo. Aquella mujer delicada y hermosa, Dios dice que esta es su pueblo. Ahora, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis también describe a su iglesia como una mujer. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 19:7. Dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha ¿qué? Se ha preparado. ¿Qué símbolo utilizó Dios para referirse a su iglesia? Como una esposa, como una novia, como una mujer. Y en el libro de Apocalipsis hay dos mujeres que representan a dos iglesias distintas, a dos pueblos distintos. La palabra de Dios en Apocalipsis nos muestra a una mujer que es pura y a una mujer que dice que está ebria, una mujer que es impura. Y necesitamos entender entonces cómo la iglesia de Dios verdadera y la iglesia que es falsa, cómo la iglesia de Dios tiene el deber y la tarea de restaurar el mensaje del santuario que se encuentra en el libro de Apocalipsis desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque la mujer impura, la mujer que está representada en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, la palabra de Dios dice que esta iglesia falsa, esta mujer falsa, se ha ocupado de distorsionar el mensaje del santuario. Se ha ocupado en llevar a cabo una falsa doctrina de parte del santuario y ha destruido el santuario de Dios con sus falsas doctrinas. Y Dios desea desenmascarar esta mentira. Y la iglesia verdadera de Dios tiene la tarea de restaurarla. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, hablando de la mujer pura, de la mujer, dice la palabra de Dios, que está vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es una mujer que está vestida de blanco. Y es más, esta mujer, esta iglesia, Satanás está enojada con ella. Sabemos que la iglesia verdadera de Dios, el pueblo de Dios identificado,
Satanás lo tiene que perseguir. ¿Por qué? Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se enfureció con la mujer, con la iglesia, y se fue a hacer guerra con ella, con el resto de los descendientes, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles ¿a qué? Al testimonio de Jesús. ¿Quieres saber cuál es la iglesia y el pueblo de Dios identificado en el libro de Apocalipsis? Mira a quién Satanás está persiguiendo. Y persigue a la iglesia y persigue a los que guardan los mandamientos de Dios y son fieles al testimonio de Jesús. Ahora, esta es la iglesia verdadera, la iglesia pura. Pero ahora vamos a ver la iglesia falsa, la mujer falsa. Dice Apocalipsis 17:3-5. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer, a una iglesia, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y tenía ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Fíjense ustedes, esta mujer está sentada sobre una bestia que simboliza un poder ¿qué? Político. Esta iglesia se ha hecho amiga del poder político de este mundo. Y la palabra de Dios la identifica a esa mujer con el nombre de Babilonia la Grande. La iglesia falsa, la mujer falsa, que se ha ocupado en destruir el mensaje verdadero de Dios sobre el santuario, y que se ha ocupado en regar doctrinas de demonios por todo el mundo. Y la palabra de Dios nos dice que esta Babilonia, el nombre de ella se llama Babilonia la Grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Dice Apocalipsis, continúa diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Esta iglesia se dejó seducir, tuvo relaciones con el poder político de este mundo. Y dice que le ha dado de beber a todos los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una iglesia en esta tierra que se ha ocupado de tener relaciones con los reyes de este mundo, con los poderes políticos. Eso es fornicación espiritual. La palabra de Dios la identifica a esta segunda mujer impura como la gran Babilonia. Esta se ha acostado con los reyes de la tierra. Es un poder religioso. Pero por el hecho de haberse acostado, de tener relaciones con el poder político, ha inventado una serie de doctrinas que el mundo las ha aceptado. Y el epicentro donde ella ha atacado ha sido el santuario de Dios. Por eso Dios tiene que restaurar el mensaje del santuario antes de que Él venga por segunda ocasión. ¿Quién es esta mujer que está sobre esta bestia? La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 13, versículos 1-15. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y ¿qué? Y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya sabemos que una bestia es un símbolo de poder político. Y aquí esta bestia dice que tiene 10 diademas. No hay una mujer cabalgando a esta bestia. Es una bestia con un poder político nada más. Pero en Apocalipsis 17 vemos
que una mujer, una iglesia, el símbolo de una iglesia, ahora cabalga a esta bestia. Se ha tomado el poder político y también el poder religioso. Y en Apocalipsis capítulo 13, la palabra de Dios describe, y no quiten el ojo de este capítulo. Apocalipsis capítulo 13 es el capítulo que anuncia la gran tribulación, la crisis final que vendrá sobre esta tierra. Satanás el dragón, esta bestia y una segunda bestia que están descritas en Apocalipsis capítulo 13. La palabra de Dios describe que someterán al mundo entero a una gran crisis. Y el epicentro de esta crisis va a ser no poder comprar ni vender, no poder comer. La palabra de Dios dice ahí en Apocalipsis 13:15 que esta bestia se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, este poder político ahora es tomado por esta mujer, esta iglesia. Y esta iglesia en el futuro, porque Apocalipsis 13, especialmente los versículos finales, están hablando de una profecía que está a punto de cumplirse. El mundo entero será sometido a una gran crisis. Y el que no adore a esta bestia que la cabalga esta mujer, esta iglesia, quien no adore será sometido a la muerte. No podrá comprar ni vender, a lo menos que tenga la marca de la bestia. Nos dice allí mismo Apocalipsis 13:16 que esta bestia, este poder político, pero religioso ahora, dice que logra que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y continúa diciendo, además logró, dice que de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. Mis queridos, estas son escenas que vienen en el futuro. Satanás está utilizando este poder político religioso y utilizando un segundo poder político descrito allí en Apocalipsis 13 como una bestia, un poder que habla como cordero, luego habla como dragón. Mis queridos hermanos, estas escenas todavía no se cumplen, pero están por cumplirse. Todo indica que esto va a suceder pronto. Y en las últimas escenas finales, mis queridos, allí se va a manifestar claramente la obra de Satanás sobre este mundo. Pero Dios no permite que el mundo entre a todo esto que va a suceder sin antes enviar un mensaje de admonestación, un mensaje de advertencia. Y Dios tiene que enviar un mensaje de amor y misericordia y tiene que restaurar algo. La palabra de Dios se ha pervertido por esta iglesia falsa, por esta segunda mujer, la que cabalga la bestia, el poder político. Ella ha pervertido la palabra de Dios con doctrinas que no son bíblicas. Y la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, que ahora, en el presente y en el futuro próximo, Dios envía 3 ángeles, y nos dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Por qué envía Dios 3 ángeles en Apocalipsis 14? Por lo que está sucediendo en Apocalipsis capítulo 13. La imposición de una adoración mundial forzada.
obligada y amenazada a la muerte o a no poder comprar, ni vender, ni poder comer. Y mis hermanos, muchos se van a someter a esto sin duda alguna, pero los hijos de Dios saldrán victoriosos. Amén. La palabra de Dios describe que van a salir victoriosos todos aquellos que confían en Dios, todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Amén. Van a aprender a tener una fe poderosa y van a salir victoriosos a través de la gran tribulación, de la última crisis mundial. Dios entonces dice que con este ángel envía para restaurar, dice, el evangelio eterno. Porque hay un evangelio falso, un evangelio humano que está tomando control de esta tierra. Y mientras yo hablo, qué triste hoy en día los métodos y los mensajes que se están utilizando para poder alcanzar al mundo con un evangelio que no es de Cristo Jesús. Oh, mis queridos, esto está sucediendo ya. Y Dios tiene que restaurar el evangelio para anunciar a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la palabra de Dios nos dice que el segundo ángel dice que va y dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios tiene que restaurar el evangelio que ha sido pervertido por esta mujer que cabalga la bestia, por esta mujer que en Apocalipsis 13 someterá al mundo a una adoración falsa con sus doctrinas. La palabra de Dios continúa diciendo acerca de aquella mujer llamada ¿qué? Babilonia. Mira lo que Dios dice. Dios tiene un mensaje para ese sistema. Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído ¿quién? Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? La mujer que cabalga sobre la bestia de Apocalipsis 17. La que ha fornicado con los reyes de esta tierra, la que no mantuvo su pureza espiritual, sino que se manchó y manchó su verdad, sus doctrinas, vendió su alma y su cuerpo cuando se juntó con los reyes de este mundo. Babilonia está presente en Apocalipsis 13. Babilonia está presente cuando intenta establecer una adoración a nivel mundial. Allí está presente esta iglesia. La iglesia pura, la de Apocalipsis 12, la que Satanás ataca. Mis hermanos, ella está también en medio de estas escenas, pero están manteniendo su fidelidad a Dios. Amén. Están manteniendo su fidelidad a Dios, obedeciéndole a Dios y no a los hombres, y teniendo fe poderosa y no vendiéndose por un plato de lentejas. Dios va a proveer para poder salir victoriosos a través de la última crisis. Amén. Eso es lo que Dios va a hacer. Ha caído Babilonia, la gran ciudad. La gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es lo mismo que dice Apocalipsis 17. Apocalipsis 13, eso se va a llevar a cabo muy pronto. Esta mujer está todavía en su poder, y no nomás religioso, sino también político. La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 14, 9 y 10: si alguno adora a la bestia, a la que es cabalgada por la mujer, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Hay un mensaje de advertencia que Dios envía a estos tres ángeles del cielo. Es un mensaje que viene directo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el evangelio ha sido pervertido. El mensaje y todos los mensajes de Dios, mis hermanos, siempre se han originado
desde el tabernáculo de Dios, ¿sí o no? Los mensajes de Dios, la guerra entre Cristo y Satanás, ¿dónde comenzó? En el cielo. Y Satanás, el libro de Ezequiel y Isaías dice que él dijo en su corazón: yo subiré hasta las estrellas y me sentaré en el trono de Dios. El trono de Dios, mis hermanos, está en el santuario de Dios que está en el cielo. Así como Dios le reveló a Moisés que levantase un santuario para su pueblo que había sido liberado de la esclavitud y de la idolatría. El pueblo de Dios, con el mensaje correcto, saben, habían mezclado la verdad de Dios con las falsedades de Egipto. Creían en un Dios verdadero, pero ¿sabe qué hicieron? Levantaron ídolos en el desierto. Y mis hermanos, como Dios sabe que en los últimos días, estas falsedades de doctrinas que se han pregonado por todo lado, Dios también está enviando a su pueblo que restaure el mensaje del santuario de Dios, porque Satanás lo ha destruido ese mensaje. Y por eso tenemos que decir esto: ¿cómo es que Dios restaura el mensaje verdadero del santuario que esta mujer que cabalga la bestia ha pervertido a nivel mundial? ¿Saben ustedes que Apocalipsis, desde su principio hasta su final, se trata solamente, todo tiene que ver con el santuario de Dios? Miren ustedes, hermanos, en nosotros en la palabra de Dios encontramos que Dios le dijo a Moisés: levántame un santuario para que yo habite entre ustedes. Allí, como ustedes pueden apreciar en la pantalla, en medio del desierto, nos encontramos con este hermoso santuario. Un santuario que tenía una puerta con 3 entradas. La palabra de Dios dice que alrededor del santuario estaban 12 tribus, 4 tribus en cada una de los lados. Las tribus estaban alrededor de donde, del santuario. El centro del pueblo de Israel era el santuario. La palabra de Dios nos dice que este santuario tenía un altar de sacrificios. Ahí donde llegaban con el cordero. Fíjense cómo Dios quería ilustrar el plan de salvación y quitarles la idea falsa que traían ellos de Egipto. La palabra de Dios dice que ellos se encontraban con un sacerdote, con un altar, donde ellos allá en la puerta mataban al cordero. Entonces se encuentran allí con una fuente de agua y se encuentran allí entonces con un edificio que tiene 2 compartimientos. La palabra de Dios nos muestra en el libro de Apocalipsis referencias en relación al santuario celestial. Ese edificio tenía el lugar santo y el lugar ¿qué? Santísimo, donde nomás entraba una vez al año en el día de la expiación. Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 y 2 nos dice en referencia al santuario, y van a ver ustedes cómo el santuario está en todo el libro de Apocalipsis, desde su principio hasta su final. Apocalipsis 11 versículo 1 y 2 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Esta es una clara referencia al santuario celestial de Dios. Amén. Porque Dios le da la instrucción al ángel: toma la medida, mide el templo de Dios, mide el altar y a los que adoran en él. Yo pregunto, ¿hay un santuario allá en el cielo? ¿Cuántos dicen amén? Hay un santuario. Hay gente que dice que no lo hay, pero sí lo hay. Lo hay, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 7, 4 y 8, otra referencia clara al santuario celestial de Dios. Las 12 tribus que acampaban alrededor, como les mencioné,
La palabra de Dios dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000, y menciona las otras tribus que eran 12,000. Saben, mis hermanos, esta es una clara referencia al santuario. Si hay 144,000, está haciendo referencia que en el trono de Dios, en el santuario de Dios y en el universo, las tribus de Dios todavía están puestas de pie. Amén. Dios no ha perdido ninguna tribu, ninguna. Y saben, para aquellos que les gusta estudiar las profecías, los 144,000 no es un número literal. Esta es una clara referencia al santuario. El trono de Dios, el santuario de Dios sigue en pie, y las tribus están allí. Han hecho de el santuario el centro de su vida y de su teología. Amén. Los 144,000, simplemente voy a decir eso, pero lo vamos a estudiar en otro momento. Los 144,000, hermanos, es una manera de que Dios le dice a Satanás: ¿sabes? Tú destruiste a mis 12 patriarcas, tú destruiste a mis 12 tribus, tú mataste a todos mis 12 discípulos, tú te llevaste a las tribus de Israel, te las llevaste prisioneras a Siria y te las llevaste prisioneras a Babilonia. Pero ¿sabes algo? Mis 12 tribus, ninguna he perdido todavía. Amén. Es más, no solamente tengo 12, sino tengo 12,000 veces 12. Amén. Es una manera de Dios de magnificar. Es de una manera de burlarse de Satanás. Satanás piensa que él ha ganado. Él piensa que él destruyó a las 12 tribus del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero él no ha destruido nada. Dios tiene sus tribus puestas de pie. Amén. Esta es una clara referencia al santuario. Y es más, los 144,000, dice la palabra de Dios, que fueron sellados. ¿Para qué? Para pasar la gran tribulación. Es un pueblo hermoso, sellado por Dios, que va a estar presente y que ya está presente. Todo el que es sellado por Dios y vea la segunda venida de Cristo es parte de los 144,000. Amén. Por eso es importante, hermanos, entender y comprender esto. Pero vuelvo al punto: esto es una clara referencia al santuario. Nosotros vimos y vemos, en el santuario terrenal existía un altar del incienso. El altar del incienso tenía cuatro esquinas. Estaba forrado, mis hermanos, de un metal. Le ponían incienso, ahí le echaban madera. Estaba cubierto de oro puro. Y mis hermanos saben, en el libro de Apocalipsis hay una referencia y nosotros podemos ver el altar allá en el cielo. El santuario está en pie y está vivo. Existe el santuario de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes estaba en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Y dónde se inmolaba el cordero? En el altar. Allí lo quemaban. Dice que el cordero estaba inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Esta es una clara referencia al altar de sacrificio. El altar de sacrificio perfecto está allá en el cielo y el cordero está allí. Amén. Dios tiene que volver a restaurar el mensaje del santuario antes de la segunda venida de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que el lugar santo, ese segundo edificio, el edificio que estaba dentro del santuario, nos dice que tenía 2 lugares. Tenía el lugar santo y era dividido por velo, y allí estaba el lugar santísimo. Habían columnas en la entrada, había una puerta, habían columnas interiores. Y el último lugar estaba chapeado de oro puro. Y mis queridos,
La palabra de Dios nos dice que en el lugar santo, allí en ese santuario que Dios le mostró a Moisés, la copia del santuario celestial, nos dice que habían la mesa del pan de la proposición, de ese pan que lo cambiaban todos los días, y había un candelabro de oro, de puro oro. Tenía lámparas y aceite para las lámparas, un aceite que tenía que estar allí quemándose todos los días. Nosotros nos encontramos allí a un sacerdote, al sumo sacerdote, que estaba cubierto desde los pies hasta la cabeza. Sus vestimentas eran vestimentas elegantes. Tenía una mitra, tenía una corona de oro que decía santidad a Jehová, tenía piedras preciosas. Tenía un efod, un urim y un tumín, donde allí Dios se comunicaba con él. Tenía en su mano derecha un incensario, donde él iba y presentaba las oraciones del pueblo de Dios. Y allí estaba el sacerdote común. Saben, Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13 hace referencia al santuario de Dios, al santuario celestial. Nos dice, en medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo de Dios. ¿Quién es el que camina en medio de los candelabros? Es Cristo Jesús, amén. El santuario está puesto en pie. Y nos dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Allí está nuestro sumo sacerdote. ¿Saben el sistema que ha distorsionado el santuario, el mensaje del santuario? Ha dirigido la mente a tradiciones y prácticas que son solamente terrenales. Apocalipsis nos lleva a dirigir nuestra mente al santuario celestial, porque Dios tiene un mensaje que restaurar. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 13 nos dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros ¿de qué? De oro. Jesús está caminando en el lugar santo de allá del santuario celestial, amén. Allí está Cristo. En el santuario hay victoria. Pero alguien ha querido copiar el santuario aquí en la tierra, un santuario falso. Y en vez de dirigir las mentes al santuario celestial de Dios, han dirigido las mentes al santuario terrenal de esta tierra. Especialmente hoy en los últimos días. La palabra de Dios nos dice que otro ángel vino en Apocalipsis capítulo 7, 4 y 8. Otra clara referencia al santuario. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, como los sumos sacerdotes del santuario que Moisés, Dios le mostró que realizara. Dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. La palabra de Dios nos dice que en el santuario terrenal había un arca que contenía los 10 mandamientos, amén. Esa arca estaba cubierta de oro por dentro y por fuera. Habían 2 querubines que se cubrían allí, y allí la gloria de Dios se manifestaba. Ese lugar estaba, esa arca estaba en el lugar santísimo, donde nomás se podía entrar una vez al año, pero durante el año había un velo que evitaba que el sacerdote entrara. Él solamente tiraba sangre por arriba de ese velo y caía allí en esa arca. Esa arca era manchada. Todo el santuario era manchado por la sangre de los pecados que el pueblo había confesado. Oh, mis hermanos, en esa arca, cuando se abría, nosotros vemos los 10 mandamientos. Nosotros vemos también que estaba la cubierta, se levantaba, habían querubines que cubrían ese lugar. Ese lugar, mis hermanos, hay una clara referencia al santuario celestial de Dios. En Apocalipsis capítulo 15, 5 dice, después de estas cosas, fíjense cómo Juan está constantemente dirigiéndonos al santuario celestial.
Dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Allí, en ese lugar donde estaba el arca, en el lugar santísimo, donde estaban los mandamientos de Dios, ese lugar todavía está en el cielo, y todavía los 10 mandamientos están allí, protegidos por Dios. Mis hermanos, el lugar santísimo está allá en el cielo. Amén. El santuario de Dios. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la voz primera que oí como una de trompeta habló conmigo. Fíjense, la puerta abierta del santuario celestial. Sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono estaba uno sentado. Mis hermanos, ¿saben? Ese es el lugar santísimo donde se entraba una vez al año. El trono de Dios era donde estaban los querubines. Allí Dios se manifestaba al sacerdote. Allá en el cielo, mis hermanos, hay un santuario real. Amén. Hay un santuario donde el trono de Dios está allí y está sentado el que ganó la victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Amén. Y por eso Él desea restaurar el mensaje del santuario antes de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Saben qué sucedía una vez al año? El día de la expiación. Era una ceremonia que se llevaba a cabo una vez al año. Y el punto principal del día de la expiación, el Yom Kippur, era que el santuario tenía que ser ¿qué? Purificado. ¿Por qué tenía que ser purificado? Llegaban, mis hermanos, el pueblo de Israel con sus corderos, y entonces mataban al cordero. Confesaba su pecado sobre la cabeza de ese animalito, y la sangre que gorgoreaba de su cuello la tomaba el sacerdote y el cuerpo inerte de ese cordero, y lo quemaban completamente, el holocausto. Quemaban huesos, quemaban todo, pero la sangre la tenían que llevar y quedaba registrado tanto la culpabilidad como el perdón. Quedaban registrados allí en el lugar terrenal, en el santuario terrenal. Y cada día Él iba y entonces echaba la sangre y quedaba sobre las cortinas, quedaba sobre el arca del pacto, sobre el trono de Dios. El pecador se iba feliz porque había sido perdonado por Dios, pero la registración allí quedaba. Y una vez al año se tenía que limpiar ese santuario. Pero aunque habían confesado su pecado hace un año atrás, la mancha ya había quedado. Y Moisés le mandaba a decir al pueblo de Israel que aunque habían sido perdonados, él iba a tener, el sumo sacerdote iba a entrar a limpiar ese lugar. Pero que ellos tenían que afligir sus almas y orar para que Dios pudiera entonces dictar de que eran justos y que habían sido limpios de todo pecado y de toda maldad. Amén. Y se iba a quitar la mancha del pecado una vez para siempre. Y el sumo sacerdote entraba allí. El pueblo se arrodillaba, ayunaban, oraban. Y el sumo sacerdote caminaba con unas campanitas, porque tenía que ministrar. El sacerdote que no confesaba su pecado y moría, lo arrastraban. No podían entrar por él. Cuando terminaba el sumo sacerdote de limpiar el santuario, mis hermanos, llegaban con 2 corderos. Y a uno de ellos lo sacrificaban a favor del pueblo de Dios. Un último sacrificio para poder entonces una vez más verificar de que Dios había dado misericordia a su pueblo a través de la sangre de este cordero. Pero tomaban a un cordero, al chivo expiatorio, y ponían sobre él todos los pecados.
Y lo mandaban al desierto para que allí muriera, lejos con el pecado del pueblo, y nunca más regresara al campamento. Saben, todo esto era símbolo de la segunda venida de Cristo Jesús. Y el día de la expiación es un juicio de purificación, donde los libros se abren. Tienen que quitar todas las manchas del pecado. El santuario celestial está manchado con el registro de tu pecado y de mi pecado, aunque ya ha sido perdonado. Y mis queridos hermanos, saben, la palabra de Dios nos dice que el día del juicio, la purificación del santuario, nos dice Levíticos 16, 30 y 33, léelo esta noche. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y hará la expiación por el santuario, por el tabernáculo, será expiación por el altar, será expiación por el sacerdote, y será expiación por todo el pueblo. Van a ser limpios y declarados limpios de todo pecado y de toda maldad. Mis hermanos, el miércoles, el último día de la semana de evangelismo, vamos a hablar acerca de cómo ese juicio, el día de la expiación, Espíritu de Dios, ha comenzado. El libro de Apocalipsis tiene referencias, hermanos, sin duda alguna, al santuario celestial. ¿Por qué? Porque hay un sistema que ha destruido el mensaje verdadero del santuario de Dios y de su salvación. Hay un sistema, una mujer que cabalga la bestia, el poder político, que se ha encargado y se va a encargar de seguir compartiendo con el mundo un evangelio falso que no tiene nada que ver con el evangelio que Dios nos muestra a través del santuario celestial, mis queridos. Pero Dios tiene que restaurar eso, y en Apocalipsis 14, 6 al 7 nos dice claramente: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Saben qué juicio está hablando aquí? El juicio del día de la expiación. El juicio donde los libros tienen que ser abiertos para poder verificar y poder de una vez remover las manchas de pecado y de maldad que han sido confesados por el pueblo de Dios. Y en estos últimos días, la palabra de Dios, y se los voy a describir el miércoles, cómo Satanás atacó el santuario celestial de Dios y echó por tierra el santuario y el sacrificio, y prosperó, hizo todo lo que quiso para poder entonces rebajar el evangelio a hombres que pudieran hacer con él lo que se les daba la gana. Oh, mis hermanos, Dios envía un mensaje a través de los tres ángeles. Los tres ángeles responden, Apocalipsis 13, a la gran crisis, a la gran tribulación. Y ahí está presente esa mujer llamada Babilonia, que ha pervertido el mensaje del santuario de Dios. Y Dios envía un mensaje que quiere que sea restaurado del santuario. La hora de su juicio expiatorio ha llegado. Pero esta noche el punto principal que quiero yo llegar es a decir lo siguiente. Hebreos 9, 2 y 4. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Oh, mis queridos hermanos, lo importante del libro de Apocalipsis es que tiene referencias al santuario celestial, y estoy concluyendo. Tiene referencias al santuario celestial. De allí salen el mensaje de amor y de misericordia de Dios, el perdón permanente
de Dios para ti y para mí. La removisión del pecado, la destrucción de Satanás. Dios desde su santuario nos envía mensajes de paz, de esperanza, y especialmente este mensaje del santuario lo tenemos que enseñar ahora que nos encontramos en las últimas escenas de la segunda venida de Cristo Jesús y del fin de este mundo. Apocalipsis 22:1, una última referencia al santuario celestial. La palabra de Dios dice que en aquel día de la expiación, el sumo sacerdote hacía expiación delante de Dios, quitaba todas las manchas de los pecados confesados por el pueblo. Pero aún aquellos del pueblo de Dios que estaban adorando allá afuera, alrededor del santuario, si ellos no confesaban sus pecados, si ellos no tenían una actitud de gratitud a Dios por el amor y el perdón que Él les había dado, la palabra de Dios nos dice que esos morían cuando el sumo sacerdote concluía el servicio. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 22:11 que un día Jesucristo en el santuario celestial va a decir, como lo dijo el sumo sacerdote, que el injusto siga siendo injusto y que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Esas palabras todavía no las ha dicho Jesús, pero pronto las dirá. Él es nuestro sumo sacerdote ahorita en el cielo. Amén. Todo pecado, toda maldad puede ser confesada y podemos encontrar misericordia ante el trono precioso de nuestro Dios. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Él viene de su santuario para venir a rescatarte. Mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Mira la importancia de conocer el mensaje del santuario celestial. Y ellos, tú y yo, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron ellos testimonio. ¿Quién quiere en esta noche ser vencedor por medio de la sangre del Cordero, por medio del santuario celestial que está vivo y está puesto en pie allá en el cielo? ¿Cuántos quieren recibir la sangre del Cordero en esta noche? Amén. Confiesa tu pecado. El Señor es grande, justo y misericordioso para poder perdonarte. Y pronto, quiero decirte, pronto Jesucristo vendrá. Pero el día de la expiación ya comenzó. El juicio de Dios que anuncia el segundo ángel, mis hermanos, ese juicio ya se está llevando a cabo. Y hoy en día el deber nuestro, ¿cuál es? Estar en actitud de agradecimiento a Dios por el amor y la misericordia que el Señor ha mostrado por nosotros. ¿Quién en esta noche, en el nombre de Jesús, quiere y acepta el mensaje del santuario celestial de Dios? ¿Quién en esta noche, en el nombre de Jesús, quiere ser vencedor por medio de la sangre del Cordero Cristo Jesús? Amén. Si tú quisieras, te pudieras poner de pie conmigo, por favor. Si has levantado tu mano, quisieras ponerte de pie conmigo. En esta noche el hermano Pablo va a cantar como lo ha hecho cada noche y le agradezco a Dios por él. Quisiera en esta noche que todos aquellos que quieren en el nombre del Señor Jesús una vez más aceptar esa sangre preciosa del Cordero de Dios, si tú quisieras una vez más aceptarlo, yo te quiero invitar a que pases aquí al frente. Amén. En actitud de agradecimiento a Dios por el sacrificio del Cordero que está allá en el cielo. Amén. Mientras canta el hermano Pablo, quiero invitar a todo aquel que quiere reconsagrar su vida a poder pasar aquí al frente. Adelante, mi hermano. Oh,
qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió y por mí murió. Dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Vivo en Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Reconsagramos, Señor, una vez más nuestras vidas, solamente por medio del Cordero, del verdadero santuario celestial, el Cordero de Dios, Cristo Jesús. Padre eterno, reconocemos que tu santuario está en pie y que el juicio de expiación ya ha llegado. Queremos, Señor, confiar en los méritos de la sangre de Cristo Jesús y seguir, Señor, confiando solamente en Él. Lo que Cristo ha hecho perfecto y lo ha hecho para cada uno de nosotros. Y todo el que cree en Jesucristo, dice tu palabra, no se perderá, sino que será salvo. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que cada uno de nosotros, nuestros nombres puedan estar escritos en el libro de la vida. Danos tu bendición, por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Podemos regresar a nuestros asientos.